sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio. Voy a presentar a los panelistas primero para que tengamos una idea de cómo se va a generar este diálogo. Me acompañan Felipe Rosete, de la editorial mexicana Sexto Piso, Juan Pablo Mejías, de Paracaídas del Perú, y Roger Cacha, de RCQ, también del Perú. Yo soy Marcela Kupfer, soy editora de la editorial Narrativa Punto Aparte de Valparaíso, y vamos a comentar hoy día o conversar sobre un tema que yo creo que todos mis colegas acá deben compartir igual que yo, que es la pregunta que mucha gente nos hace, muchos escritores y muchos lectores también, que es cómo se elige un catálogo, cómo se eligen los libros o cómo se eligen los autores que conforman un catálogo editorial. Y yo creo que la respuesta más repetida y más común, y que creo que está en la base de todos los proyectos editoriales que conocemos, es la respuesta más subjetiva que puede haber: el gusto. Creo que cualquier editor en algún momento de su vida, cuando le han preguntado por qué elige o cómo elige a un determinado escritor o un determinado libro, va a decir: es el libro que quiero leer, es el libro que me gustaría publicar. Entonces partamos de la base de que antes de todo el proceso profesional de la edición, antes de evaluar los criterios de difusión o las políticas editoriales que pueda tener cualquier sello, hay un asunto extremadamente subjetivo que tiene que ver con el carácter del editor y que refleja sus gustos literarios específicos. Partamos de esa base, ¿no? No sé si mis colegas están de acuerdo, pero pienso que esa es como la pulsión inicial. Ahora, para que ese gusto, o exquisito gusto, como dijo un editor recientemente en una entrevista, para que ese gusto personal se convierta en el deseo de editar un libro, de publicarlo, creo que también concurren algunos otros factores que también tienen que ver con ciertos temas que son subjetivos. Se produce una suerte de enamoramiento del autor, del editor, o bien del libro que llega a sus manos, o también a veces del autor. No me malentiendan, un enamoramiento del autor, no un enamoramiento romántico, sino que una especie de pasión por publicar la obra de ese autor. Puede ocurrir de ambas formas, porque hay veces en que a mí, en lo personal, me gusta mucho publicar la obra de un autor, y es una ambición que yo tengo, hacer como una biblioteca de autor. Entonces también tiendo a publicar libros o todos los libros que pueda de ese autor porque me gusta esa obra completa. Pero también este enamoramiento se puede generar respecto de un libro nuevo que llegue a nuestras manos. Entonces, como les decía, para que este gusto se convierta en un deseo de editar un libro, tiene que haber esta sensación de enamoramiento de la obra. Creo que también tenemos que reconocer que hay una cuota de vanidad o de ambición que genera esta pulsión editorial de querer publicar ese libro. A veces nos encontramos con un rescate, a veces queremos ser los primeros que publicamos a un autor extranjero en nuestro país, a veces queremos descubrir esa joya, ese talento emergente. Entonces también tiene, creo, ese componente un poco de vanidad o de ambición editorial, que también es subjetivo, pero que mueve mucho para que este libro que nos gustó se convierta ahora en el deseo de publicarlo. Y yo creo que en lo personal también, a mí de pronto como editora me afecta un poco o me asiste de pronto un cierto temor a que ese libro finalmente no exista. A veces me pasa que encuentro obras y me da como una ansiedad de decir: esta obra no puede no existir, no puede no ser publicada. Entonces también existe como un poco ese temor a la frustración de que determinada obra, determinado autor finalmente no llegue a los lectores, finalmente no se convierta en un libro. Y eso es algo que también empuja muchas veces esta primera etapa de la selección de un libro o de la conformación de un catálogo. Como ustedes pueden ver, hasta acá todo es muy subjetivo. Y creo que si vamos a seguir la conversación y van a seguir viendo que también se sigue manteniendo mucho en este rango. Ahora, para que este deseo finalmente se convierta en un objetivo, en un proyecto editorial, aquí empiezan a concurrir ya los criterios que cada editorial selecciona para conformar su catálogo. Estos criterios son sumamente amplios y son diversos, porque las editoriales tienen distintos objetivos cuando se plantean como proyectos editoriales. Hay editoriales que tienen objetivos políticos, por ejemplo, que intentan construir un catálogo con un sentido político o un discurso político. Hay, en el caso mío, por ejemplo,
mi elección inicial o mi proyecto inicial con Narrativa Punto Aparte fue construir un espacio específico de la narrativa chilena contemporánea. Hay como una obsesión con un tema o con un enfoque, si uno quisiera decir. Hay editoriales que se inician con la idea de publicar poesía o de hacer traducciones o de hacer rescates, etc. Es decir, el criterio puede variar de acuerdo al proyecto editorial, pero me parece que hay uno siempre que es fundamental, que es el que empuja o inicia la colección. Como yo les contaba, en mi caso fue el tema de la narrativa. Ahora, uno en el transcurso del tiempo, yo llevo casi 10 años editando libros, uno se da cuenta que esa obsesión también tiene que abrirse a otros campos, y eso se produce cuando las editoriales ya comienzan a extender o a ampliar sus colecciones, a tener nuevas temáticas, nuevos enfoques. Yo, por ejemplo, como les contaba, inicié con una idea casi fija de publicar narrativa chilena contemporánea, escritores que estuvieran escribiendo ahora, actuales, narrativa chilena. Al cabo de algunos años me di cuenta de que perfectamente podía incluir algunos otros narradores latinoamericanos. Ya tenemos una pequeña colección de narrativa argentina, y luego también me di cuenta de que había algo interesante en la no ficción que podíamos hacer, y de esa forma se va ampliando el catálogo. Pero es por eso les digo que hay un primer criterio que se conforma cuando uno inicia el proyecto editorial y que después puede ir ampliando. Luego me parece que lo podríamos comentar también después con mis colegas, que uno también tiene que decidir la forma en que va a elegir los libros que van a formar ese catálogo. Es decir, yo en mi caso, por ejemplo, soy extremadamente reacia a recibir libremente manuscritos. A mí lo que me gusta como editora es buscarlos, es salir a buscar, y de hecho prácticamente el 80-85% de mi colección son autores a los que yo o conocía, o son autores que han sido referidos por otros de mis autores, o personas cuyo gusto o cuyas lecturas para mí son muy importantes. Por lo tanto, siempre traté de ir a buscar eso. Y como además les comentaba, a mí me interesaba editorialmente hacer un proyecto como de bibliotecas de autor. Entonces está el caso de Yuri Pérez, por ejemplo, que está acá, Rodrigo Ramos, Daniel Rojas Pach, que son autores que han publicado varias veces conmigo. Entonces, para mí la selección requería necesariamente que hubiera una parte muy activa del editor, en este caso. Ahora, a la larga también en el tiempo, uno como editor comienza a darse cuenta de que ser demasiado estricto en esa forma de seleccionar te puede dejar afuera material valioso. Y eso yo lo aprendí en los últimos 2 o 3 años de mi editorial, cuando llegaron a mis manos manuscritos de gente que yo no conocía, de autores muy jóvenes, por ejemplo, de los que yo no tenía referencia de sus lecturas, de sus círculos, qué sé yo, y me abría la posibilidad de leer esos manuscritos. Me encontré con libros sumamente valiosos que han sido muy bien valorados además por el público, y me di cuenta también de que la flexibilidad es necesaria de pronto para encontrar algunos otros libros que estén fuera de la zona de confort editorial. Al menos en mi caso, a mí me resultó, sigo siendo muy activa en la elección de los libros, pero estoy menos cerrada a la idea de recibir libremente proyectos de libros o proyectos escriturales que lleguen a mis manos. Me parece que eso ha sido también algo interesante. Y un último criterio también, que a lo mejor me gustaría comenzar a comentar con mi colega, a lo mejor Juan Pablo, tú podrías referirte a esto, es cuando uno elige un libro, cuando uno elige un libro que va a publicar, ¿qué está eligiendo? ¿Está eligiendo el libro o el autor? Y eso es un tema que a nosotros los editores también nos preocupa, porque de pronto uno, como les contaba yo, a mí en el caso mío me obsesiono mucho con el tema de los autores, pero también a veces hay libros que están más huérfanos en ese sentido, ¿no? ¿Ahora? Sí, claro. Buenas tardes, gracias por estar aquí, por escucharnos, por tomarse el tiempo, me parece, escucharnos. Nosotros hemos construido un catálogo exclusivamente en paracaídas de poesía peruana contemporánea. Hay otros sellos que han ido por las reediciones de obras clásicas de la poesía peruana, o por otras variantes, digamos, de la poesía. Nosotros no decidimos, y esto es una confesión muy sincera, no decidimos el catálogo en principio pensando en ninguno de esos criterios. O sea, cuando la editorial se funda, no se funda como editorial, se funda como respuesta a una necesidad. Alguien que quería publicar un libro muy cercano
Jazmín, un amigo, que no tenía los medios para pagarle la edición a uno de los sellos que existía. Nos propuso, hagámoslo nosotros, lo hicimos nosotros, le pusimos Paracaídas, que hace alusión a un poema de Arturo Corcuera, que se llama Fuerza Aérea, que dice: una flor de jazmín se lanza en paracaídas para no lastimarse, y un poco el concepto que queríamos darles de vamos a lanzar autores nuevos o autores inéditos, primeros libros, digamos, y hacer que ese aterrizaje fuese lo más de posible. Normalmente los primeros libros suelen ser muy malos, o están muy mal editados, o están muy mal fabricados. Suelen ser cosas copiadas, tapadas, en ningún sentido estético, siempre nos ha preocupado por ahí. Entonces, al principio no fue como que planificado, vamos a hacer este tipo de libro, vamos a plantear este tipo de autor, que es un poco lo que me preguntaba, si escogíamos el libro o el autor. Claro, con el tiempo, digamos, cuando la editorial empieza a tener ya una presencia permanente y empezamos a sacar 20 libros al año, entonces ya podemos incluso darnos el lujo de buscar autores, ¿no? Normalmente los primeros 5 o 6 años son de autores que publicaban por primera vez y que ahora con el tiempo ya tienen 2 o 3 libros con nosotros, y son autores de la casa, son autores que cuando tengan un próximo libro probablemente busquen a mí para que lo lea, para que le digan si puede ser o no puede ser, o para lo que sea. Entonces construimos una relación con los autores muy cercana, ¿no? O sea, no hay esa distancia de mi editor, no, somos muy amigos. Un colega creo que describió muy bien qué es lo que hacemos nosotros. Los editores somos ludópatas, constantemente estamos apostando, constantemente estamos corriendo riesgos que otros no quieren correr, y eso me hace mucho sentido. Me siento identificado con esta definición de ludópata. Y eso en realidad, yo creo que elegimos el autor por encima del libro, porque tenemos, a través de la publicación de 1, 2, 3 o de su obra en adelante, lo que buscamos es que el sello sea recibido, recepcionado, que la gente entienda que funciona por ellos, ¿no? O sea, esto también es una suerte de autocrítica. Cuando un libro está bien editado, nadie se acuerda de él. Cuando un libro está mal editado, el único que tiene la culpa es el editor, ¿no? Entonces, eso creo que es común en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, y cuando el libro recibe buenas críticas, el editor no existe, ¿no? O sea, nunca hay, es que este verso me lo sugirió el editor, no. Pero si el libro recibe pésimas críticas, ¿dónde está el editor? ¿Qué trabajo hizo el editor? Y nos ha tocado de todo, ¿verdad? Y me gusta mucho la vinculación que tenemos con autores que ya son muy reconocidos, el caso de Mario Barbetti o de Nicolau Herové, Rosalía y Paolo, autores canónicos de nuestra tradición, que tuvieron la gentileza de acercarse a preguntar si la editorial recibía manuscritos. O sea, no hemos hecho el trabajo de buscar muchos editores. O sea, normalmente en Perú no existen muchos sellos y no existen muchos que tengan más de 10 años. Entonces, las únicas plataformas que existen son 2 o 3. Siempre van a estar haciendo un esfuerzo. Y eso para nosotros es gratificante, que nos hayan elegido por encima de estos 2, que ahora tengamos una relación muy cordial, que ya tengamos 2 o 3 libros, cada uno de ellos también en catálogo. Entonces siempre creo que vamos a preferir a los autores. Sí, yo también comparto eso. A propósito de lo que señalaba Juan Pablo sobre esto, el tema del riesgo de la apuesta, es verdad, apostamos mucho y mientras más chica la editorial o más inicial el proyecto se arriesga más tarde. Y me gustaría preguntarte, Felipe, Sexto Piso es una editorial que ha crecido mucho, es una de las editoriales más independientes, más antiguas, ha ido aumentando, y quería preguntarte cómo ves tú el tema de hoy, en la posición que ocupa Sexto Piso, del tema del riesgo, cuánto se puede arriesgar o apostar a medida que una editorial independiente va creciendo, ¿no? Conversar alguna vez con una editora argentina importante que ella me decía cuando partía, era todo riesgo. Y luego cuando la editorial ya ha alcanzado un nivel mediano, con más empleados, qué sé yo, ese riesgo se iba reduciendo paulatinamente, porque el mismo proyecto editorial cambia y crece. ¿Cuál es la experiencia, Felipe, en Sexto Piso? Respecto a eso conversábamos de estas apuestas o riesgos editoriales que uno toma al elegir un catálogo. Hola, buenas tardes. Agradezco igualmente que estén acá con nosotros y nuevamente agradecer a la gente de La Furia por la invitación.
Bueno, antes de eso quisiera retomar también algo que decías en tu intervención, que es la idea de la forma, ¿no? Para nosotros, en Sexto Piso, desde un inicio fue muy importante tener digamos, retomar cierta idea de un grandísimo editor italiano que es Roberto Calasso, que tiene un texto muy lindo que se llama la edición como género literario. Y ahí lo que plantea un poco es una idea que a nosotros nos gustó mucho desde el comienzo, que era esta idea de que cada libro publicado en nuestro catálogo fuera, digamos, como un capítulo de un gran libro, ¿no? Que es precisamente ese catálogo. A nosotros nos sirvió mucho esa idea porque nos fue, de alguna manera, gracias a ella, pues pudimos ir dando como cabida a esos distintos libros que fuimos publicando desde un principio, ¿no? Nuestra editorial y nuestro catálogo no es un catálogo cerrado, es un catálogo bastante amplio. Publicamos narrativa traducida y narrativa también escrita en español, publicamos ensayo, publicamos novela gráfica, publicamos cómic, publicamos poesía, publicamos también libros infantiles. A todo esto hemos llegado pues ya después de 16 años de trabajo, pero es muy curioso como ver al paso de los años esto que decías tú también, ¿no? O sea, como ciertos temas, ciertos intereses, ciertos gustos, desde luego, pues obviamente mucha política de autor también, ¿no? Nosotros también compartimos esta idea de tratar de publicar la mayor parte de la obra de los autores que nos gustan, aunque de repente las obras no sean igual de buenas, ¿no? Pues tratamos un poco de respetar eso, ¿no? Y de justamente darle ese voto de confianza al autor, de generar también una identificación entre el autor y el sello editorial. Así que, repito, esa idea como de pensar en un gran proyecto cohesionado con una gran forma, ¿no? Para nosotros fue muy importante, no solamente en la selección de autores, sino también al momento de pensar en la misma forma de los libros, ¿no? Y es incluso un concepto que va bajando a la misma estructura de la editorial como proyecto, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la manera en que operes tu proyecto, con cómo te relacionas con los autores, con cómo te relacionas con los distribuidores, con los libreros. Es decir, es algo que está ahí, parece que es una cosa intangible, pero en el fondo sí es algo que termina como dándole cohesión a un proyecto editorial, y que creo que sí es importante en términos de la duración o no de ese proyecto, o al menos en nuestro caso ha sido bastante importante haberlo concebido de esa forma. Ahora, respecto a la pregunta que me decías del riesgo, pues sí, es una muy buena definición esto del editor como ludópata. Yo siempre también lo he dicho en muchas mesas, ¿no? De hecho, por lo menos uno de mis socios, Eduardo Rabasa, tuvo problemas serios con el juego, ¿no? Con las apuestas. O sea, era un apostador así de profesional, ¿no? Se leía, le gustaba mucho el fútbol americano, ¿no? Entonces leía de todas las estadísticas de los jugadores y los equipos y las jugadas y las técnicas y no sé qué, y se iba todos los fines de semana y a estar apostando, ¿no? Hasta que tuvo una mala experiencia y ya terminó dejándolo y se dedicó más bien a apostarle a los libros que le gustan, como nosotros también. Y sí, desde luego cada proyecto implica riesgos, pero efectivamente son riesgos que uno puede ir mitigando pues a partir de la experiencia, sobre todo, ¿no? Es decir, no es lo mismo los primeros libros en donde nadie te conoce, nadie sabe qué es lo que tú publicas, ¿no? Es un sello nuevo, los mismos libreros no te aceptan los libros, tienes que estar picando piedra y tocando puertas por todos lados, a publicar un libro ya 16 años después, con un nombre, con un prestigio, con muchos autores buenísimos, con libros de muy buena calidad, de muy buena hechura, ¿no? De muy buena manufactura, con un reconocimiento internacional, ¿no?
Entonces todas esas cosas pues van ayudando efectivamente a que el riesgo baje, ¿no? A que el riesgo disminuya, porque pues, efectivamente las condiciones del proyecto van cambiando, y eso por un lado, y por otro lado pues también uno va agarrando como mucho aprendizaje a lo largo de los años, ¿no? Yo siempre digo también que nosotros damos un curso, un diplomado de edición en México ya desde hace 6 años, y siempre le comento a los alumnos que es un punto muy importante, pues es ir generando también información desde el inicio, ¿no? Porque eso te va a permitir a la larga ir tomando mejores decisiones. Es decir, si tú vas a publicar un autor nuevo hoy, no es lo mismo publicarlo sin experiencia previa a publicarlo ya, no sé, con un catálogo de 100 títulos en donde seguramente habrá libros o autores similares al de ese autor, y uno podrá medir, ya digamos, uno podrá comparar o podrá basarse en la experiencia de esos libros afines para decidir, por ejemplo, pues no sé, tirajes, es decir, para medir la apuesta. Un poco la apuesta, según yo, se define pues en muchos momentos, pero sobre todo en el momento de definir el tiraje de un libro, ¿no? Es decir, uno ahí es como, creo que al momento de decidir el tiraje es donde uno pone sus fichas, ¿no? Y uno dice, pues le voy a apostar tanto, le voy a apostar menos, porque en el fondo pues, estás poniendo dinero, ¿no? O sea, lo mismo con los anticipos, aunque esa es una cosa quizás un poco más acotada. Entonces, si uno tiene información ya de libros afines, o si vas a publicar un libro de un autor que ya publicaste antes, ¿no? Pues es mucho más fácil que puedas intuir, o que puedas más o menos proyectar cómo le podría ir o no a cada uno de esos libros nuevos. Y eso yo creo que es quizás lo que más ayuda a que el riesgo disminuya, ¿no? Junto con el otro tema que decía, ¿no? Que ya a lo largo de los años también uno va tejiendo muchas relaciones con, digamos, con todos los agentes en la cadena comercial del libro, ¿no? Con periodistas culturales, con promotores de lectura, con libreros, desde luego, con bibliotecarios, es decir, con gente que, digamos, está presente ahí en la cadena, es una cadena muy larga además, ¿no? Que va desde el autor hasta el lector final, ¿no? Entonces esas personas, evidentemente, en la medida en que uno va tejiendo eso, no sé, con ferias del libro, con festivales, con iniciativas como esta, etcétera, etcétera, en la medida en que uno va tejiendo todas esas relaciones, pues también se vuelve mucho más fácil, digamos que se facilita el camino del propio libro, y en esa medida baja el riesgo. Ahora, aún así, pues ustedes lo sabrán bien, nada garantiza el destino o el futuro de un libro, ¿no? O sea, uno puede justo tener todas estas bases, toda esta información, toda la experiencia del mundo, y de todas maneras errarle a la apuesta, o no necesariamente errarle, sino más bien quizás la apuesta no salga como uno pensaba, ¿no? O sea, a lo mejor no te sale la carta que estabas esperando, y nos ha pasado en más de una ocasión, ¿no? O sea, para bien y para mal, o sea, porque hay veces en que uno estima mal los tirajes, por ejemplo, ¿no? Yo siempre cito el caso de una novela de John Barth que se llama El plantador de tabaco, que es una novela genial sobre la conformación de los Estados Unidos, las plantaciones de algodón y demás, muy simpática además, pero es una novela de 1100 páginas, ¿no? Fue uno de los primeros libros así tabiques que nosotros publicamos, y cuando lo publicamos dijimos, puta, pues, ¿cuántos ejemplares haremos, no? ¿Quién va a querer leer un libro de 1100 páginas, no? Así que decidimos hacer 1000 ejemplares para España, y si no me recuerdo, creo que 500 para México, una cosa así. Y para sorpresa nuestra, pues el tiraje, esos 1000 ejemplares que hicimos, se agotaron creo que en 2 meses, ¿no? Entonces tuvimos que reimprimir, pero pues da mucho coraje porque son reimpresiones, las reimpresiones de libros grandes pues son muy caras, ¿no? No es lo mismo reimprimir un libro de pocas páginas que uno de muchas, la inversión necesaria para eso cambia muchísimo, ¿no? Entonces,
pues ahí dijimos, bueno, pues hubiéramos hecho más, ¿no? Y hay casos que es al revés, ¿no? Hay casos en que uno dice, pues este libro le ve muy bien, porque es un tema que está ahorita en boca de todo el mundo, porque es un autor muy conocido, porque el libro es buenísimo, ¿no? Porque lo podemos comunicar así asado, ¿no? Y podemos hacerle una campaña de promoción y bla, 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 y traer al autor y hacer firmas y esto. Y aún así, con todos esos esfuerzos, el resultado de los libros no es el que uno esperaba, ¿no? Lo que sí es cierto es lo que te decía, o sea, conforme va pasando el tiempo, sí es más fácil que uno pueda más o menos definir esas expectativas sobre cada título. Es verdad lo que tú dices, en general los editores nunca cometemos errores, realmente. O no lo consideramos que cometemos errores porque el libro no se venda, uno es feliz con publicarlo. Puede perder algo, pero nunca lo consideramos un error. Roger, retomamos la idea de que mencionaba Felipe al inicio, esto de la construcción de un catálogo como un género literario o como una obra en sí. De pronto, si uno tiene menos libros, puede considerar de alguna manera que la editorial está construyendo algo más que libros dispersos, ¿no? Uno intenta buscar conexiones y que la gente reconozca allí un sello. A mí me pasa, se lo estaba comentando recientemente a un editor, en estas ferias de editores que a mí me gustan mucho porque están presentes los editores en el stand. Tú te encuentras con lectores que vuelven un año tras otro y buscan lo que les falta de ese catálogo, es decir, hay un gusto ahí por el catálogo, no un gusto necesariamente por los libros individuales, que yo creo que es una aspiración que yo comparto, que a mí me gusta mucho, y quería preguntarte, oye, si tú compartes esta idea de la construcción de un catálogo bien identificado y también que nos puedas contar un poco cuáles son los criterios o las formas que tiene el RCQ para elegir a sus autores y sus libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación a La Furia, a los organizadores y también por las preguntas que me toca responder. Muchas gracias. Estoy encantadísimo de estar en Santiago, es mi primera vez. Perdonen la emoción porque es una alegría para mí editar libros. He descubierto que es una pasión, ¿no? Y con respecto a la construcción de un catálogo, pues yo al mundo editorial me lancé prácticamente de aventura. En Perú o en Cusco, al menos, no hay una escuela, academia o hayan editores formados, ¿no? Y es un descubrir constante, es construir tus propias pautas de edición e incluso es construir la temática que quieres con la editorial. Esto me pasó porque comencé yo editando libros de ciencias sociales, específicamente de antropología, y esos libros de antropología para mí fue interesante porque yo estoy bien relacionado con la antropología, estudio antropología en la actualidad y tener el material no estaba tan alejado de mí. Hablaba con algunos profesores que tal vez hayan tenido una experiencia poca experiencia con publicar sus trabajos en editoriales, y eso me daba un plus a mí para comenzar a agarrar sus trabajos y publicarlos, ¿no? Y también por una parte eso, ¿no? La idea de la antropología, editar libros de antropología. Por otra parte es que también yo vengo del campo, yo nací en el campo, en un pueblo de Anta, que es una provincia de Cusco, y siempre he estado familiarizado con los temas de estudios andinos, o sea, con el folclore que hay en mi tierra, y eso también ha servido para que pueda buscar estos trabajos que hablen sobre el Ande, ¿no? Y la antropología, pues, pese a que es una ciencia que abarca prácticamente a todo lo que hace el hombre, pero en particular abarcar el tema de las tradiciones, los ritos, el folclore, a mí me fascinaba bastante, ¿no? Como también formación para que llegue o como me estoy formando como editor, también tuve la experiencia de participar en una revista académica de antropología que su temática era andina,
¿ya? Y entonces de ahí también comenzaba a tener experiencias tratando con autores que hablaban específicamente de, por ejemplo, religiosidad andina, ¿no? Ritos, incluso temas de glaciación, desglaciación, cómo en la tradición andina representan eso, ¿no? Cómo representan el cambio climático. Eso fue también fue una aprehensión para mí para seguir desarrollando el género, la idea que quiero hacer con una sección de RCQ, ¿no? Editar libros que hablen del mundo andino. Y es así pues que llego a los libros de etnología. Ya tengo por una parte la antropología que habla del mundo andino, y ahora para escoger un autor tal vez no me sea muy frecuente buscarlo por la trayectoria que haya tenido, sino lo que hago es buscar trabajos que no hayan sido editados pues, en una editorial, como es el caso de una etnografía que se llama Nosotros los Humanos, que estoy reeditando en la actualidad, y que trata sobre la etnografía, valga la redundancia, de dos abigeos. Abigeo en Cusco lo conocemos como los ladrones de ganados, ¿no? Y ver esta construcción de su contexto, de justificar el por qué ellos son ladrones, es interesante para mí, ¿no? Incluso es mucho más interesante porque Ricardo Valderrama, junto a su esposa, que es Carmen Escalante, que son los autores de este libro, tienen otro texto mucho más famoso, que es Gregorio Condori Mamani, que es una etnografía también que habla sobre la vida de un cargador en Cascaparo, ¿no? Cómo ha llegado al Cusco, ha emigrado desde su tierra, y cómo es que representa el mundo, ¿no? Cuáles son los choques culturales a los que se enfrentan. Sí, es una etnografía que narra toda su vida, narra la concepción del mundo que tiene en el campo, ¿no? Ese libro ha tenido mucho éxito, pero no me fijaba simplemente en el hecho de que podría editar ese libro, pero no era el hecho de que tenga éxito, sino me atraía más, tal vez sea muy pasional por ese lado, y vea el libro desde la perspectiva de lo prohibido, en este caso con respecto a la historia de dos abigeos, ¿no? Y trato de buscar también otros textos también que hablan sobre personas sin una vida tan espectacular, o para nosotros no sea tan espectacular, pero que a la final sí resulta, porque también la editorial es muy joven y también me enfrento a diferentes complejidades que nos da la vida, que nos prepara este mundo. Y también estoy en camino de editar otro libro que es Granizos de Piedra y Ríos de Sangre. También es otra etnografía donde lo que se busca donde lo que explica es, hay una batalla sagrada en Cusco en el mes de enero, el 20 de enero. Se llama Charaje. Es un ritual donde legalmente está permitido por la ley consuetudinaria, lo permite, pues ahí puede morir legalmente una persona, ¿no? O sea, y el Estado no dice nada, y no tendría por qué hacerlo, porque es la forma de representar su cosmovisión, porque el hecho, son batallas de dos poblados y que se agarran pues a guaracazo, a ondas, ¿no? Con piedras, y si es que no hay un muerto, entonces eso representa que va a ser un mal año, ¿no? Entonces, y ese tipo de trabajo de antropólogo, Carlos Cama, es que quiere explicar por qué representa de esa forma su cosmovisión, ¿no? Entonces, estos temas a mí me atraen desde la antropología, ¿no? Pero acá va ya habré
ya se habrán enterado que el catálogo que pretendo crear también de ciencias sociales, particularmente de la antropología o de la etnología o de la historia también. También hay otro gancho, porque publicar libros de ciencias sociales no es tan rentable, más aún en Cusco, ¿no? El público objetivo al que llega, al que está dirigido los libros es reducido, ¿no? Incluso en antropología usualmente tenemos tenemos una población de antropólogos menor a las 500 personas, ¿no? Y no todos los antropólogos leen tampoco, ¿no? y me enfrento a eso porque ya he editado otro libro que es Turismo Místico y que en cuestiones de ventas han sido muy lentas, ¿no? Y es arriesgado, y por eso saqué un proyecto que tenía hace tiempo, lo adelanté, que es las publicaciones de libros para niños, que sí es rentable, pero yo tenía otra visión de las publicaciones de niños, ¿no? Y es presentar todo el bagaje cultural que yo he vivido como un observador participante, más como un integrante más del campo, ¿no? Entonces trato de juntar los mitos, los cuentos que he escuchado cuando era niño y llevarlos mediante la ilustración, porque estamos en una época de la videocracia, como el buen Marco Aurelio de Negri lo decía, ¿no? Y me gustaría también involucrar eso, ¿no? Lo gráfico con el texto, ¿no? Con la tradición oral que se está perdiendo. Yo lo noto, generación en generación va desapareciendo, ¿no? Y he tenido la experiencia, o sea, todo está centrado en el mundo, ¿no? Mi catálogo se basa en eso exclusivamente, ¿no? Tal vez de ensalzar o de que renazca, ¿no? La cultura quechua de donde yo vengo, ¿no? Y ahorita he sacado, este año para la Feria del Libro de Cusco he sacado una publicación que es El zorro y el cóndor. Es un cuento, una fábula muy extendida en el Perú. Tienen diferentes formas de contarla, ¿no? Los personajes cambian, las circunstancias cambian, pero hay la cuestión de la esencia, pero no cambia, ¿no? Es la forma de explicar cómo los alimentos andinos se dieron, por ejemplo, la papa, el maíz, cómo es que se justifica que existan, ¿no? Incluso también el zorrito, que es uno de los actores o personajes del cuento, es cómo se justifica que esté en todo el Ande, ¿no? Esa forma de justificar en el mundo andino la existencia, el porqué de las cosas está involucrada en los cuentos, ¿no? Y hay otras formas también de apreciar la naturaleza, ¿no? Porque ahora en Cusco lo que está pasando, se ha retrasado a las lluvias. Tal vez en la ciudad esto no les afecte, pero en el campo, incluso en mi familia, hay una preocupación terrible porque no hay lluvias, porque esto afecta a los cultivos, afecta al maíz, y prácticamente la ciudad de Cusco depende ni siquiera de la producción agrícola de Arequipa, Lima, no, depende de la producción agrícola que hay en sus provincias, ¿no? Y eso es preocupante, pese a que muchos no toman importancia, ¿no? Entonces estoy reeditando también. Eso me hizo recordar a algo que yo he vivido en carne propia. Acostumbramos a hacer un canto los niños en las noches, ¿no? Cuando no hay lluvia, salíamos tocando latas porque hace poco que fui ya no se daba esto, ¿no? Obviamente por la cuestión de que los televisores sustituyeron a muchas cosas, ¿no? Y hay un canto, ¿no?, que se hace, ¿no? Es Mesa Gloria Taitai, Yaiquita para Yaiquita, Apachimaico Taitai, que es un canto que trata de llamar a la lluvia, ¿no? Ser Gloria es el Señor que está en el cielo. Ser Gloria Taitai, ese Señor, Taitai es quechua el Señor. Uno, Yaiquita para Yaiquita, mándanos lluvia, mándanos agua, por favor. Y
es un relato, es un cantar corto, pero que se repite, que se repite y se repite. Y eso nos juntaba, nos agrupaba a nosotros como niños, ¿no? Porque no teníamos acceso a la televisión, ¿no? Incluso no teníamos acceso a los libros. Y bueno, veíamos la forma de divertirnos, de juntarnos, reunirnos, ¿no? Y de ahí también nace ese sentimiento, ese amor a construir una editorial que exprese la tradición oral. Bueno, eso es lo que conversábamos al inicio también, que los proyectos editoriales cuando nacen, no necesariamente uno está pensando en un autor o en un libro, sino que en un enfoque, como lo que señalaba Rogers, por ejemplo, de rescatar esos aspectos culturales de su territorio. Son pulsiones muy importantes. Yo no sé si alguien quiere, abrimos la conversación, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los editores para... Señor, por favor, ¿y a quién quiere preguntar? Especialmente para usted, señora Marcela, porque ya tomamos, digamos, el asunto chileno, ¿ah? ¿Qué criterio tienen las editoriales? Porque usted sabe mejor que yo que es una comisión, ¿cierto?, que elige ¿son políticas de la editorial las que determinan, digamos, qué novela se publica? Son políticas, le pongo un ejemplo, una editorial universitaria, obviamente que tiene un 90% más dedicado exclusivamente a su gente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una novela negra, que se llama ¿cómo se llama? La policial, ¿cierto? Esa debe tener menos, digamos, se le debe dar menos importancia a esa novela, porque de partida me dijeron que tenía un lenguaje algo local. Eso es lógico. Si usted narra, si usted narra el asesinato de una prostituta, que en Chile nosotros le llamamos patinadora, ¿cierto?, a la callejera. Ustedes de otro mundo, ¿no? Pero le llamamos patinadora. Entonces, ¿cómo usted puede obviar tener un lenguaje inicial local? Tiene que ser, digamos, un lenguaje, porque si no es ficción, si digamos son testimonios que uno puede, digamos, confrontar con la Biblioteca Nacional, con los periódicos, digamos, son hechos 100% verídicos. Entonces uno no puede obviar ser procaz o soez en el lenguaje, porque ese es el lenguaje que hablan en la calle. Sí, es interesante lo que usted plantea, porque yo creo que debemos enfocar la pregunta desde el lado de los autores de pronto, ¿no? A mí me pasa mucho que llegan gente, sobre todo muchos de los jóvenes, a veces en una feria como esta, ando buscando editorial. Yo le digo, no hagas eso, no andes buscando editorial. Primero lee, elige un catálogo que te haga sentir representado y luego lleva tu manuscrito allí. Porque puede pasar situaciones como la que usted menciona. Es decir, que usted llegue con su novela negra, que tiene un lenguaje local, que es muy fuerte, de pronto las escenas que cuenta, y llega a una editorial cuyo criterio o su selección, a lo mejor es más conservadora, a lo mejor apunta a otras temáticas, y se genera una constante frustración en el fondo, o una relación tensa entre el autor y los potenciales editores. Cada editorial tiene un criterio de selección, y es muy diferente. Hay editoriales que hoy día, por ejemplo, se dedican, como usted le señala, a nichos específicos de género. Hay muchas editoriales que están dedicadas hoy día a la ciencia ficción, la fantasía, el terror, por ejemplo, que tienden a agruparse juntos. El género policial, que a mí me gusta mucho, hay, pero cada vez menos. Me parece que no funciona y todo también. Yo publico policial y noir porque me gusta y yo no tengo demasiada selección en los temas de los géneros literarios. Me importa que el libro sea bueno, en realidad. Si pertenece a un género específico, no me es tan relevante. Pero depende en el fondo de cada editorial. Entonces, creo que hay que invertir un poco la relación. Creo que es el autor el que debe conocer la editorial a la que se está acercando antes de acercarse. Pero elegido, ¿cierto? Sí, claro. El autor tiene que elegir. Claro, porque si usted va con su novela, por ejemplo, a una editorial universitaria, por ejemplo, que rara vez abren fuera de los campos académicos, obviamente, ahí se va a topar con un muro. Si va a lo mejor a una editorial donde usted vea que hay una curatoría más atrevida en el lenguaje, o si usted tiene una novela
experimental, absolutamente experimental, y usted va a una editorial que a lo mejor tiene un sesgo más comercial, su novela no va a caber ahí. Porque si usted va a hacer algo demasiado experimental, probablemente va a tener que ir a una editorial donde usted encuentre otros libros y otras propuestas que sean menos convencionales, que sean menos comerciales. Entonces creo que el universo de propuestas editoriales que hay es sumamente amplio, no hay un solo criterio para elegir. Entonces creo que es también el autor cuando muestra su trabajo el que debe un poco buscar esa identificación, porque sencillamente una editorial sí puede decirle no nos gusta tu lenguaje porque es demasiado procaz, o no nos gusta tu figura o tus construcciones literarias porque nos parece que son para un público solamente adulto y nosotros queremos llegar a un público familiar, etc. Todo eso es legítimo, solo que uno tiene que, es como cuando uno va a una fiesta, tiene que ir vestido de acuerdo a la fiesta, ¿no? Si va a ir a un picnic, ¿para qué va con un traje de frac? Un poco es eso. Creo que es el autor también el que debe tratar de buscar, y para eso tiene que leer, obviamente, y conocer ciertos catálogos editoriales, y creo que eso va a reducir mucho esa frustración y esa sensación de choque que pasa. A mí me pasa, y yo últimamente lo he estado haciendo con los autores jóvenes que han ido. Digo, hoy día mismo llegó un autor del norte de Calama y me dijo, me entregó su material y me dijo, yo quiero que esté para la feria X. Y yo dije, antes de preocuparte a la feria X, busca la editorial que quieras que esté. Si tú quieres que esté en la mía y te gustaría que esté en mi editorial, perfecto, yo te leo, revísalo, pero estos son los libros que yo publico. Ahora ve si tú, yo no he leído tu libro, ve si ese libro que tú escribiste se sentiría bien conversaría con estos libros que yo estoy haciendo. Creo que eso es un paso que tenemos que dar de los dos lados, porque los editores, además, no van a leer todo lo que... A mí hay días que me llegan 3 libros al día. Creo que uno tiene que tratar de buscar el lugar donde quiere estar. Criterios editoriales hay variados, amplios. A mí, yo no le rechazaría su libro por Procaz, se lo puedo decir. Ya me están haciendo señas, pero alcanzaremos una preguntita, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a los editores que están presentes? No, sinceramente un poco minoría, o sea, bueno, por ejemplo, en una charla de una sola mujer, nos interesa realmente como no se la diré como por ejemplo cierta causa social, de mostrar más. Sí, que es súper interesante el momento, porque lo tenía yo como una pregunta para mis colegas también. Porque gracias a lo mismo de una sola mujer. Sí, creo que muy inteligente lo que tú preguntas, pero me gustaría que a lo mejor alguno de ustedes lo comentara. Oye, que tiene que ver con un factor extra literario. Yo reconozco que yo como autora soy extremadamente literaria, yo elijo libros y tengo muchos hombres en mi catálogo y me ha terminado bastante por eso, porque nunca he puesto un criterio extra literario de la selección. No, yo no, particularmente, pero sí me parece que es un tema que podemos, o sea, hay altas editoriales periodistas, muchas más que antes, pero además yo además de profesión soy periodista, también llevo un ambiente donde también hay muchas menos mujeres, no me parece que hay que hacer lo que estamos haciendo, pero me parece súper interesante lo que tú planteas, porque hoy día no podemos soslayar que a lo mejor hay criterios de liderazgo para la elección de los palabras, no sé cómo lo ves tú, o sea, les pesa de pronto decir, tenemos que poner una variedad. La elección de los títulos que hemos hecho en estos 12 años siempre se ha regido por la calidad del libro. Cuando todo es indígena y muy poco, el libro lo gusta, porque consideramos que hay que totalmente explicación. Pero no, en Perú el tema del centralismo es una tarea mucho mayor incluso que la propia gente. O sea, que todo tenga que suceder por libro, para que el libro pueda existir, yendo a regiones hacia el sur del Perú, que es el Cusco, mucha buena literatura, con editoriales propiamente ahí. Claro, los intereses se pueden ir a librerías, se producen pensando en su propio. Y nosotros, como editorial de Lima, no hemos tenido ningún reparo desde que no es de Lima, desde que no tiene una opción, que tiene una opción distinta. O sea, eso no importa. Nos quedamos en el libro. Aquí sí nos vamos a ver. Tampoco positivamente en el caso de Castri, ¿hay alguna especie de discriminación positiva? Tampoco, pero es más como sí, no, o sea, es un poco lo mismo que con nuestro compañero, o sea, nosotros justo privilegiamos la calidad por encima de cualquier otro criterio.
Pero lo que sí es eso, pues, como que los propios momentos te van llevando a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora acabamos de sacar un libro que se llama Tsunami, que es una compilación de textos de puras escritoras mexicanas, ¿no? Y que, digamos, hablan como su experiencia como mujeres, ¿no? Hay textos muy interesantes, hay uno de una chica que se llama Viviana Menchushan que habla un poco como de cómo ser escritora en un medio de escritores, ¿no? Ella habla de las escenas caníbales, ¿no? Estas escenas ahí de escritores donde, pues, digo, finalmente son entornos que siguen dominados un poco por una visión machista de la sociedad, y entonces hablan un poco como de eso, no solamente en el entorno literario, sino en su vida cotidiana. Lo pongo como un ejemplo de algo que nosotros hemos estado haciendo, pensando un poco, pues, en una discusión cada vez más extendida y que a nosotros nos parece relevante, ¿no? Entonces, digamos, es una manera de nosotros empezar digamos, de poner en discusión ciertos temas, pues, ¿no? Que ahí están, y no lo hacemos solo con eso, lo hacemos, digamos, con otros temas que están en México. Ahora acabamos de sacar un libro de nuestra colección infantil que se llama El Paraíso de las Ratas, ¿no? Que es un libro sobre corrupción, ¿no? Es un libro que trata el tema de la corrupción, que es, digamos, uno de los temas, pues, más sonados en nuestro país, ¿no? Y que más lo han afectado definitivamente, y del que nadie habla, por ejemplo, ¿no? O sea, mejor dicho, del que todos hablan, pero nadie lo hace, digamos, de una manera como profunda, o como que intente, digamos, llegar a más gente, ¿no? Entonces hemos hecho ese tipo de cosas. Sacamos uno hace ya algunos años sobre acoso escolar, por ejemplo, ¿no? En esa colección infantil, la verdad es que nos ha permitido jugar un poco con esas cuestiones, pero lo mismo hacemos eso que, por ejemplo, igual el año pasado sacamos uno sobre, igual, una antología de escritores y escritoras mexicanas sobre México en los mundiales, por ejemplo, ¿no? Se llamaba Breve Historia del Ya Merito, ¿no? Que es un libro que justo, evidentemente, aprovechamos la coyuntura del mundial, pero nuevamente no es un libro que tiene textos de Juan Villoro, de Luis Llamara, de Rodrigo Márquez, de Claudina Domingo, ¿no? Es decir, un montón de escritores mexicanos contemporáneos muy importantes que están apasionados por ese tema, y entonces escriben, digamos, sobre eso, que es un tema que, pues, a todos los mexicanos nos llega, o bueno, no a todos, pero a muchos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, son como que vamos retomando esas cuestiones y vamos haciendo ese tipo de proyectos. Esa es, digamos, una de las líneas, ¿no? Y hay otra línea como más, digamos, son posibilidades de discutir ciertos temas, ¿no? Desde distintas ópticas y desde distintas perspectivas. Creo que también comparto el tema de ponerse estos temas y el ejercicio libro. Ahora, como les señalo, el mundo heterogéneo, hay proyectos editoriales que sí se eligen sobre la base. Yo, claro, Buenos Aires, por ejemplo, he conocido editoriales que son solo mujeres. Existe también, o sea, pero es una decisión que toma, en el fondo, cada proyecto. Es muy interesante hacer eso, que no existe algo que estamos tomando clases, un grupo de escritoras intelectuales que tienen mucha actividad en redes sociales, y lo que hacen es preguntar la calle porque hace falta libros de autora, generar estadísticas para poder sustentar su posición. Por eso te digo, al final, pero igual creo que es una determinación bien propia, bien individual de cada proyecto. Son situaciones que ya ocurren, los que me enseñaba también, hoy día también hay colectivos de editoras mujeres. O sea, ser una minoría numérica hoy día para mí no es tampoco demasiado raro, es una minoría numérica. O sea, el día de mañana va a haber más. O sea, cuando yo entré a mi trabajo hace un montón de años había 3 mujeres y hoy día hay Sí, eso. Y al o final, sea, cambian las cosas, van moviéndose, no necesariamente te ponen en una posición de ventajosa, el ser numéricamente. eso no, y eso, al final, pues cada quien desde su proyecto pues va haciendo lo que puede hacer y lo que considera interesante hacer, pues, ¿no? No marginar a nadie. Exacto. Ser nada.
poesía, a mí en particular, la poesía más me gusta, a lo mejor en los últimos 10 años, es el No sé, lo preocupante sería que fuese una discriminación negativa, en el sentido de decir tú eres mujer, no. Pero en realidad, o a mí en lo personal, sigue primando como el criterio puramente literario. ¿Estamos? ¿Sí? Los organizadores nos están pidiendo gentilmente que terminemos la charla. Espero que hayan podido compartir algunas de las impresiones de nuestros invitados. Muchas gracias a la Juli y muchas gracias por escuchar.